Hola, buenos días, ¿cómo están? En nombre de la Sociedad de Medicina Interna, le damos bienvenida a esta nueva actividad. Y hoy, primero, antes de iniciarla, como siempre, agradecer al profesor Cohen, que nos brinda el espacio y a Telemedicina ECO, sobre todo a Carlos y a Carla, que nos han tenido bastante paciencia y que siempre ceden el espacio para la Sociedad de Medicina Interna. Bueno, y hoy decidimos hablar esto del impacto en el personal sanitario que ha tenido esta pandemia o que viene teniendo esta pandemia, que seguramente es un reto para todos y que nos ha generado incertidumbre, dudas, temor, estrés, que nos ha llevado a cambiar la forma de cómo vemos a los pacientes, reestructurarnos, la telemedicina, el aumento de la demanda en la consulta ambulatoria, que creo que nos preocupa a todos, el uso de los equipos de protección siempre están, los protocolos, que algunos son muy claros, otras instituciones son bastante ambiguas, y obviamente el estrés de ver a estos pacientes, de contenerlos, de contener a su familia, el estrés de contener a nuestros amigos, a nuestros familiares, obviamente con tratamientos y con que son poco probados, que no sabemos, enfrentarnos a las noticias todos los días de la cantidad de personal sanitario que se infecta y que muere por esta enfermedad, que obviamente nos cambió la forma de enfrentarnos. Y para tratar este tema, hoy contamos con generosos amigos de la sociedad que se han prestado, que van a compartir sus experiencias con nosotros, y vamos a coordinar esta actividad con el profesor Juan Dapueto, ustedes ya lo conocen. Él es el profesor director del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la UDELAR, que es internista, como nosotros. También contamos con la doctora Nurit Stolovas, que ya le agradecemos. La doctora es especialista en salud ocupacional, es profesora adjunta del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina, y me va a ayudar en esta función la doctora Raquel Monteguirfo, que es secretaria científica de la sociedad, y que le va a presentar a nuestros invitados. Para mantener la dinámica, vamos a hacer que nos cuenten sus experiencias en breves exposiciones, y después vamos a abrir a todos ustedes el espacio de preguntas y de discusión. Doctora Monteguirfo. Perfecto, bueno, voy a pasar a presentar ahora a quienes les agradezco además la participación a nuestros invitados que nos van a contar la experiencia en los centros donde ellos tienen personal sanitario a cargo y el impacto que ellos pudieron ver en estos 2 meses que llevamos de emergencia sanitaria en nuestro país, el impacto que esto ha tenido en la salud, no solo física, sino en lo psicológico y en lo emocional, en el personal. En primer lugar, nos va a transmitir desde el departamento, desde la Jefatura de Internación Domiciliaria de COSEM, contamos con la doctora Susana Pereira, profesora adjunta de Clínica Médica, y jefe del Servicio de Internación Domiciliaria de COSEM, que nos van a contar su experiencia en conjunto con la licenciada en enfermería, también de ese departamento, Alejandra Ramírez. A continuación, el profesor agregado de facultad en clínica médica, el doctor Daniel Bula, que es de Dirección Técnica de Unidad Coronaria Móvil, también nos va a transmitir la experiencia en este grupo que tuvo que salir a enfrentar en primera línea también la pandemia. Y por último, la experiencia va a ser contada desde la jefatura de la internación domiciliaria de CASMU, a cargo de la profesora adjunta de Clínica Médica, doctora Paola Espósito. Así que ahora
vamos a darles la palabra primero a la doctora Susana Pereira y a la licenciada Ramírez. Adelante. Hola, buen día a todos, un gusto verlos, gracias por la invitación, gracias Raquel por considerarnos, y como decía Raquel, nosotros trabajamos en conjunto con la licenciada Ramírez, con Alejandra, y ella es la jefa de enfermería y yo soy la jefa médica o la jefa del servicio de atención domiciliaria, que incluye enfermería a domicilio, que incluye los médicos de radio, la internación domiciliaria propiamente dicha y la unidad de medicina paliativa. Y el impacto del coronavirus en nuestro servicio fue a mitad de marzo, fue importante porque nos enfrentábamos a algo desconocido, ¿tá? Y además con toda la información de los medios, estábamos como nerviosos por lo que iba a suceder en nuestro país y cómo nos íbamos a preparar para eso. Entonces la primera etapa fue toda la etapa de informarse, de ir a leer, de crear cosas, de crear protocolos, de crear instancias de formación para el equipo, y como sobre la atención domiciliaria iba a recaer visitar los pacientes en domicilio, cómo formar a los médicos, cómo formar a los enfermeros. Empezamos hablando de que esto era una gripe y después terminamos diciendo que era una enfermedad que podía ser muy grave. Entonces, ¿cómo nos tuvimos que ir cambiando de acuerdo a la información que obteníamos de rol, de información a dar, desde informar desde el auxiliar de enfermería hasta el chofer que lleva a los enfermeros y a los médicos a domicilio, y todo eso generó un estrés en el equipo, ¿tá? Unos porque lo tenían que vivir, otros porque tenía que generar información o generar recursos para proteger y para evitar daños, y para también estar adecuándonos a todos esos cambios que llevaron una recarga de trabajo, pero no solo fundamentalmente no tanto una recarga de trabajo, sino una recarga de cabeza, ¿verdad? Estar todo el tiempo atento a si fulanito realmente hizo el curso para ponerse bien el equipo de protección, si menganito que venía de la licencia o que justo fue su día libre y ahora le toca hacer un hisopado, realmente lo va a saber porque también tenía la formación del hisopado el auxiliar o el enfermero. Todo eso fue las primeras semanas personalmente las viví con muchísimo estrés, ¿tá? Que me llevaba a llegar a mi casa y sentir que estaba agotada pero no poder dormir. Estaba pensando en si nos faltaba alguna cosa que no hubiéramos pensado, y después también tendríamos que manejar los miedos, las inquietudes, la agresividad, ¿no? Porque genera un poco de agresividad lo desconocido, ¿no? No porque esto no es el equipo que yo quiero, no porque, ¿no? Y llegar a acordar, a aprender todos juntos que esto era lo que teníamos que hacer, porque además Paola lo debe tener muy claro, no es lo mismo el sanatorio que ir al domicilio, ¿no? Vos vas a la casa del otro, ¿ah? Y vos tenés que mirar a dónde estás entrando y de acuerdo a eso hacer el triage de qué cosas te tenés que poner, qué medidas tenés que guardar. No es lo del triage de la puerta del sanatorio donde vos estás vestido porque vas a asistir a esos pacientes. Ahí tenés que ir e informar porque todos empezaron a tener resfríos, todos empezaron a tener mocos, todos se sentían un poco mal, le dolían las articulaciones, y era porque también había en nuestro país una situación estresante desencadenada por algo que estaba pasando en otro lado y que estaba llegando al país. Y a su vez el personal de salud tuvo que tolerar el enojo o la agresividad o la inseguridad o los miedos que tenían los pacientes en el domicilio. Y eso implicó, además de llegar y tener que vestirse, que implicaba una cantidad de esfuerzo,
pensar de que no lo estoy haciendo mal, pensar que lo estoy haciendo de forma correcta para no contagiarme, y a su vez tolerar o ser mucho más receptivo con los pacientes que también estaban con mayor grado de estrés. Y después pasamos a una etapa de que no llegó lo que esperábamos, entonces ahora volvemos a la incertidumbre, ¿no? Entonces tenemos un equipo que lo hemos formado para que se ponga bien el equipo de protección personal, tenemos unos enfermeros que aprendieron a hacer perfecto el hisopado, tenemos los choferes con los tapabocas, sentados en el asiento de atrás el que va de médico, ¿no? Todos los recursos que se nos ocurrieron para cuidarlos. Y ahora tenemos otra incertidumbre, que es dónde está la pandemia. Hemos tenido casos, COSEN fue la tercera mutualista que tuvo más casos, ¿verdad? Pero igual son poquitos. Y no hubiéramos necesitado todo eso. No sé, Alejandra, yo no veo todos porque estoy en el celular, pero si querés completar alguna cosa. Alejandra es la NURCE jefa del servicio y que trabajamos juntas en esta tarea. Sí, buenos días. Sí, escuchando atentamente, desde el lado de enfermería, básicamente, recuerdo los primeros días de esta pandemia y todo el estrés que generó en el personal de enfermería, porque algunos querían tomar las medidas extremas de ir vestidos como prácticamente astronautas, teníamos que frenarle en el uso de los recursos, y básicamente lo que sucedió fue con nuestro primer caso positivo de COVID en domicilio, donde obviamente nos enteramos después de haber tenido el resultado, después de haber concurrido al domicilio sin el equipo de protección personal, lo que implicó aislar a un turno entero de enfermería, ¿no? Eso fue un momento muy estresante, el pensar en esa dotación del recurso humano que yo ya no lo contaba. Había un turno entero de enfermería que tuve que aislar, lo que implicó entrenar a otras personas para que lleven a cabo esa tarea, y todas las ansiedades que eso generó en el equipo, ¿no? Desde los choferes, como decía Susana, el auxiliar de servicio que manejó esa bolsa de residuo de ese paciente, el coordinador que está al teléfono y está atendiendo las demandas de los usuarios. Fue un momento muy estresante. Hoy por hoy podemos decir que tenemos el equipo preparado, que el equipo está expectante, y creo que pudimos resolver el tema de la dotación del recurso humano, eso es importante, entendiendo de que necesitábamos tener personal capacitado de backup para estas situaciones. Por suerte fue solo una vez, con un paciente, que tuvimos que aislar a un turno, y bueno, básicamente eso, ¿no? Hoy estamos expectantes, estamos preparados, que eso es la parte que está buena, estamos preparados, expectantes, y sobre todo el equipo tiene información, ¿no? Creo que eso fue lo más valioso, la tenemos al día con la información. Eso fue lo más valioso que pudimos encontrar, y bueno, expectantes de lo que ha de venir. Creo que para cerrar los 10 minutitos que nos habían dicho, en realidad fue una tarea de aprendizaje que se cargó muchísimo al principio, y bueno, y ahora veremos lo que pasa. Muchas gracias. Vamos a dejar las preguntas para el final. Raquel, si querés seguir con el siguiente invitado. Le vamos a pedir al doctor Bula ahora que nos cuente, al profesor Bula, la experiencia en unidad coronaria móvil con el personal que él tiene a cargo y el impacto que generó todo esto en estos 2 meses en su personal. Buen día para todos. Un gusto poder ver tantas caras conocidas, y un agradecimiento para la Sociedad de Medicina Interna, a la cual integramos desde hace muchísimos años, y también para la red ECO, pionera en nuestro país, al profe Henry Cohen, un abrazo grande, y a todo su equipo. Obviamente que hoy, cuando me invitaron a la reunión, íbamos a hablar del impacto en el personal de la salud, dije, le vamos a hacer el caldo gordo al pocho de apuesto. Y sí. Esto
esta pandemia nos ha tomado, y yo voy a compartir con ustedes mi pantalla. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Si lo pueden habilitar. Hola, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Alguna seña para arriba con el dedito? Sí, porque me dice que cuando quiero compartir la pantalla me pone que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Entonces no puedo mostrar la presentación. Bueno, seguimos sin pantalla, igual no hay ningún problema. Yo creo que, para empezar, si uno tuviera que definir cuál ha sido, digamos, tanto a nivel de lo que ha significado esta pandemia de coronavirus y su impacto, no solo en los equipos de salud, sino también en la población, creo que la palabra, y un poco lo dijo Susana al principio, que define todo esto es el miedo. El miedo que toda la sociedad, ante lo desconocido, sufrimos. Los pacientes, fundamentalmente, estamos en una etapa, y lo que hemos aprendido es que, como bien decía un artículo que salió hace como un mes en el New England Journal of Medicine, si los equipos asistenciales somos más parte del problema que de la solución, como decíamos, el miedo. Y el temor fundado de los equipos somos más parte del problema que de la solución. Y esto ha sido, y se ha ido agravando con el correr de la pandemia y de la aparición de casos desde los primeros días hasta el momento actual, ¿verdad? Y con esas oscilaciones que propiamente van teniendo todo este tipo de actividades en las cuales las medidas que se toman van generando como una especie de disminución de ese temor, y por supuesto que otras necesidades del país como tal van implicando que se vayan tomando en cuenta, que se vayan haciendo otras nuevas acciones, y todos tenemos la incertidumbre de decir, bueno, pero esto va a pasar, esto va a agravar de vuelta la situación, está controlada, pero esto va a seguir siendo así. Si ustedes ven en la pantalla, que justo está tapada pero una de las cosas que la escasa visualización del médico, el equipo de protección personal deteriora la relación médico-paciente notablemente, o genera rechazo por las personas que vienen a atender, todos vestidos como está nuestro jefe de enfermería ahí, a domicilio, o genera esos límites que evidentemente ponen al paciente y al médico en una posición, sí, yo te acepto, pero te tengo que poner los límites. Ha habido muchas cosas, no solo la atención. Por ejemplo, podemos ejemplificar, nosotros en UCM damos vacunas a domicilio. La gente sacando por las rejas el brazo para que el personal de enfermería, la vacunadora, no lo vacune. Sacando el brazo por la reja para no dejar entrar al equipo asistencial que le va a hacer le va a su propia casa a dar una vacuna. Y además esto, ¿qué es lo que ha posibilitado? Ha posibilitado que métodos que habitualmente no eran aceptados en forma masiva en nuestra sociedad, como ser la telemedicina, la consulta telefónica y el chat, hayan tenido alta aceptación por parte de los pacientes, porque vinculado con lo anterior y ese temor a que el médico sea parte del problema, a que no lo veo bien y limito
salvo que sea extremadamente necesario, lo veo. Y la posibilidad que tenemos hoy de tener la telemedicina, y obviamente la consulta telefónica existió siempre y el chat hace muchos años que existe, pero fundamentalmente la telemedicina, la posibilidad de ver cara a cara al médico, ¿verdad? Y a veces no es porque muchos de estos pacientes lo veíamos un día y los teníamos que seguir viendo. UCM tuvo, digamos, tuvimos muchísimos casos de internación domiciliaria, en nuestro programa de internación domiciliaria, y uno de nuestros prestadores es un seguro que tuvo muchísimos casos. Uno de los casos focos, que lo atendimos durante casi 25 días. Y tuvimos en un momento simultáneamente 9 pacientes en internación domiciliaria con COVID positivo. Pero el seguimiento de muchos de estos enfermos era los enfermos sí en forma diaria, pero la telemedicina nos permitió seguir viendo a estos pacientes en forma virtual y estando atento, y si había una necesidad de ir a verlo a domicilio, lo íbamos a ver. Tanto es así que la FUNASA el 14 o 15 de marzo habilita por primera vez en Uruguay que esta sea una solución para la contención de estos pacientes. Recuerden que en el año 2009 nosotros tuvimos una pandemia, una epidemia de gripe, la epidemia H1N1, y es a mí en particular la que me tocó vivir, estando también en la dirección de UCM. Y esta pandemia actual tiene bastantes diferencias con aquello. Esta pandemia, aquello era una gripe. Era una gripe que ya había existido en otras épocas de la humanidad, y de hecho el virus ya circulaba, y en ese momento hizo una epidemia. Pero en realidad, el impacto en la gente, y fundamentalmente en los equipos de salud, de esta nueva pandemia, fue muchísimo mayor de lo que fue aquello. El temor a lo desconocido, de algo nuevo, que venía con una mortalidad por lo menos 10 veces superior a la de la gripe, ¿verdad? Estamos hablando de un 1 o 2% frente a un 0,1% de la gripe H1N1, hace que justamente ese temor que tenemos todos nos lleve a que acá hay algo desconocido que no sabemos cómo va a terminar. Que lo podemos ir conteniendo o no, pero hay rebrote, genera inmunidad, hay muchas cosas que todavía no sabemos. La inmunidad genera sí, pero será persistente, no será persistente, los otros virus gripales, los resfríos no dan inmunidad, los virus gripales hay que vacunarse todos los años. Si se comporta más o menos como eso, tendremos que esperar, obviamente, que este virus, que lo que se espera es que siga durante muchos años, ¿verdad? Y está también el tema de la mutación y las vacunas. Y una de las cosas que ha llevado a esto temor también es la mediatización mundial. Hoy los médicos estamos preocupados, como toda la sociedad, y sobre todo porque tenemos que ir a atender a estos pacientes. Llega información de múltiples vías. Y no todas las vías que leemos son confiables. Y hemos visto videos y hemos visto que generan confusión también. Videos de sustancias sanadoras, otras que impedían el virus, que tal droga era buenísima, que tal otra, que comer esto, que hacer... En realidad, ese tipo de información, si no la filtramos bien y no viene de fuentes confiables, generalmente genera mucho caos. Y caos también a nivel médico. Otro de los temas que tenemos que tener en cuenta es el dinamismo que tienen esto. El dinamismo que ha tenido esta pandemia desconocida. Si ponemos en primer lugar los casos hace 2 meses atrás, hasta ahora, a nivel incluso oficial, el dinamismo ha sido tal que ha habido no menos de 4, 5, 6 protocolos, ha habido permanentemente cambios,
y hasta que más o menos en este momento los equipos de protección personal ya están uniformizados, todo el sistema cuenta con ellos. Obviamente no estábamos preparados a nivel de camas de CTI, y las medidas que se tomaron lo que hicieron fue darle oxígeno, dar tiempo para que justamente se pudieran empezar a pensar en la posibilidad de que esta enfermedad que se agrave colapsara. Y yo les quiero recordar a nivel de las emergencias móviles lo que significa para nosotros el invierno, todos los años, ¿verdad? Los años significa que las camas de CTI en julio, agosto, septiembre, generalmente están todas ocupadas y muchas veces tenemos pacientes en espera. Y esto es sin agregarle una enfermedad extra que ya sabemos que en un 5%, 4 o 5% va a generar una internación en CTI. Y eso era lo que había que preparar, y eso es en lo que se prepararon en estos 2 meses. Y bueno, como dice arriba, lo desconocido no sabemos cómo va a evolucionar. No sabemos si acá ahora venimos bien y el invierno, porque todo lo que ha pasado y donde se ha propagado mucho más rápido ha sido en el invierno, cosa que no es nada descabellado pensar de que aquí también pudiera pasar lo mismo, y teníamos que estar preparados. Y ese era un poco el tiempo que nos dio. Obviamente que esto nos da mucha aprensión. Esto también genera en los equipos de salud, esta desinformación, esto de que vienen equipos, exigencias a veces irracionales de requerimientos fuera de lo que la cátedra y la evidencia científica manifiestan. Acá ahora hay 1000 protocolos, sin embargo hay médicos que dicen yo no voy porque si no tengo tal cosa no voy a trabajar. O todos somos expertos en máscaras, en mascarillas. Y realmente esto ha generado mucho, no digo conflicto, porque en realidad nadie quiere que se enferme. Yo puedo decir que nosotros, estando en la primera línea de batalla en UCM, tenemos 2 médicos que sufrieron el COVID en todo este periodo, y realmente los 2 médicos no usaron protección y se infectaron el 15 de marzo. Por suerte uno de ellos fue internado y anduvo todo bien. Y no tenemos el resto de personal, y estamos en la primera línea. Quiere decir que el equipo de protección personal, bien utilizado, genera la protección que necesitamos para esta pandemia. Y otra de las cosas que son importantes cuando uno, como ya dije, lo menos que queremos es que caiga el personal de salud, porque ya nos pasó. Ya nos pasó en el 2009, íbamos a tener un 15% de bajas diarias en la época máxima de la epidemia del H1N1, y donde atendíamos 1.700, 1.800 llamados a domicilio, y muchos se diferían también para el otro día, etc. En aquel momento, hace unos años, nosotros tenemos un programa que se llama Encuentros, que es de responsabilidad social, que fue bajado de la casa matriz en Dinamarca, para brindar asistencia a los equipos de salud que tienen, que tienen trastornos que le genera la ansiedad, le genera el miedo. Y 63 personas, equipos entre médicos, enfermeros, choferes, han pasado en este último mes por el programa, por las vivencias que han tenido que vivir. Hablo de los 2 médicos internados. Lo que se les hace es apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico en el caso de que lo necesiten, y se les hace un seguimiento. Y estos son detectados por los propios, la mayoría de las veces por los propios compañeros de trabajo, que la persona manifiesta que está mal, que se siente deprimido o que tiene problemas, porque el gran tema acá es el capital humano, que en las pandemias lo más importante es tratar de mantener a la gente que está a todos los médicos, ¿verdad? A todos, porque estamos todos involucrados, desde el médico que va al domicilio, como decía, siempre visitante, hasta el médico que está en CTI, y nosotros los internistas sabemos bien lo que significa tener estos pacientes internados, sea en domicilio o sea a nivel sanatorial.
es importante el apoyo psicológico porque todo esto genera mucha adrenalina, mucho desconocimiento, mucha incertidumbre, y esa incertidumbre también nos puede llevar a tener demasiado estrés, y el gran tema y ansiedad, y esto, cómo manejamos esta situación, es un poco y tenemos que ayudarnos porque tenemos que estar y tenemos que seguir estando, porque si hay algo que tiene el Uruguay, y lo ha reconocido todo el mundo, es un muy buen nivel de asistencia extrahospitalaria. Cuando hablo de asistencia, hablo de todo el sistema mutual, que tiene muchos médicos de radio, hablo de todas las internaciones domiciliarias, de todas las mutualistas, del propio ACE y las emergencias móviles. Y eso fue un ejemplo en el año 2009 y fue publicado por la OMS como uno de los casos exitosos del control, y entiendo yo que por ahora también lo va haciendo, porque no ha habido, a pesar de los casos, porque recuerden, los casos cambiaron. Cambiamos desde el principio que teníamos que tener el contacto estrecho y no sé qué, y venir de un país a hoy que estamos en una definición de 37.3, o sea, sin fiebre, con síntomas respiratorios altos. Por lo tanto, cualquiera, y el virus está circulando en la comunidad, cualquiera puede ser un COVID positivo. Entonces, cuidar a nuestra gente creo que tiene que ser lo principal. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Gracias, Daniel. Continuamos ahora con la experiencia en CASMU, presentada por la profesora Paola Espósito, que es la jefatura de ese servicio. Paola, adelante. Bueno, muchísimas gracias al Proyecto ECO por la invitación y a la Sociedad de Medicina Interna. Para mí es un placer encontrarme con gente muy querida, de muchos años, y poder participar en esta instancia donde sin duda vamos a sacar reflexiones, estamos sacando, tomando reflexiones que son sumamente importantes en lo que es la práctica clínica. Es un poco, en primera instancia, lo que quiero brevemente contarles cómo se diseñó la estructura asistencial en el CASMU y qué participación tuvo el CID o internación domiciliaria en esta pandemia COVID-19. La idea de la dirección técnica fue, como se dijo anteriormente en la experiencia de otros servicios, es tratar de gravitar el sanatorio y tener la opción de camas disponibles en caso de un brote COVID-19. Por lo tanto, todos los pacientes que estuvieran infectados de COVID, que en su momento fueron graves, requirieron internación tanto en cuidado intermedio como en medicina interna, pudieran, una vez estabilizados, poder ingresar al servicio de internación domiciliaria. Lo mismo en el caso del servicio de emergencia, todos aquellos casos sospechosos de COVID o COVID-19 que estuvieran estables y pudieran ser manejados en domicilio, ingresaban al servicio de internación domiciliaria. El servicio de medicina prehospitalaria lo que realizaba el seguimiento de aquellos pacientes COVID, pero casos leves, que podrían tener, si bien alguna consulta asistencial, tener un seguimiento telefónico y poder manejar de esta manera la pandemia. La siguiente diapositiva. Yo, de todo lo que han dicho quienes me precedieron, creo que quisiera resumir un poco lo que me pareció a mí y lo que vimos nosotros con esta pandemia COVID. Yo creo que la pandemia fue una disrupción dentro del sistema de salud, ¿verdad? Se comportó como un elemento disruptivo que generó sin duda un estrés adicional que no lo teníamos. Y alteró lo que es el orden sanitario, el orden asistencial que teníamos previamente, ¿no? Por eso fue, si yo tuviera que decir cuáles fueron los fenómenos que se dieron en forma inmediata, prácticamente en la primera etapa, fue una enorme ansiedad por parte del personal médico y de enfermería. El síntoma de la ansiedad fue algo que generó
cierto descontrol, mismo dentro del Servicio de Internación Domiciliaria. Yo tuve que armar 2 equipos, un equipo que seguía asistiendo a los pacientes no COVID y un equipo específicamente COVID. Una vez que se declara la situación de pandemia mundial y empezamos con esta estructura, yo tuve bajas dentro del servicio. Hubieron médicos que se certificaron. Inmediatamente, apenas se enteraron de que empezó la pandemia, aún sin saber si iban a asistir pacientes COVID o no, pero inmediatamente se certificaron. Por los motivos naturales que eran, muchos de ellos entraban dentro de la población de riesgo, pero dentro del sistema de atención tuvimos bajas. Entonces fue fundamental, y por eso puse este término, contener al personal de salud, porque la ansiedad, el estrés, la situación de vulnerabilidad y el miedo fue, como dijo Susana, lo que más predominó, igual que como comentaron mis colegas, ¿no? Y lo primero en la primera instancia fue fundamental plantear que el riesgo de que se infectaran, si armamos una buena estructura, el riesgo de que se infectaran iba a ser bajo. Entonces, fue fundamental dar mensajes claros. Y creo que eso fue fundamental en la contención de la estructura. Al armar yo 2 equipos, armamos 2 equipos, en estos 2 equipos, unos recibían los equipos de protección personal eficaces para COVID y los otros son los equipos de protección estándar. Era fundamental mitigar ese miedo, porque como todo ser humano, los médicos lo que tenían miedo, y a uno le pasaba, quien ejerce la práctica clínica, de poder infectarse, de poder llevar el virus a su casa, ¿verdad? O de contagiar a otros colegas. Entonces, estas 2 primeras etapas de contención y de mitigación fueron fundamentales. Como se plantea la pandemia, como dijo Daniel, también hubo una pandemia de información, que eso muchas veces llevó a varias idas y vueltas en cuanto al equipo de protección, pero gracias al apoyo que tuvimos del Comité de Infecciones del CASMU, logramos dejar claro cómo se iban a proteger y por suerte obtuvimos siempre los equipos de protección. Eso generó mucha tranquilidad en el equipo asistencial. Aparte de la incertidumbre y de la enorme vulnerabilidad, tuvimos que mejorar la comunicación, porque nosotros tenemos un sistema donde tratamos de discutir pacientes problemas. Esta comunicación tuvo que fortalecerse mucho más, porque de alguna manera ese estrés que se sumaba a la asistencia, aún en pacientes no COVID, generaba ese estado de inseguridad que no se tenía antes, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos es hacer rondas mucho más de lo que es discutir pacientes, que eso generó mucha tranquilidad y siempre comunicando las experiencias que teníamos para apoyarnos mutuamente. Cuando teníamos experiencias de éxito con los pacientes COVID, comunicarles a todos lo que eran las mejores prácticas, que eso de alguna manera permitió fortalecer el equipo asistencial. Otra de las cosas que hubo fue gestionar las expectativas que tenían los médicos, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Las individuales y las colectivas. ¿A qué me refiero con las individuales? Los médicos que se certificaron porque estaban dentro de la población de riesgo y que se sentían vulnerables a la infección por COVID,
tuvimos que, en algunos casos, redistribuirlos, porque es importante generar tranquilidad. Algunos que los redistribuimos en la primera etapa quisieron volver al servicio, a trabajar. Evidentemente, esta situación de estrés inicial, cuando se forman equipos en que trabajan bien, donde se dan mensajes claros, permitió que también pudieran retomar la actividad asistencial, aún siendo población de riesgo. Y después lo otro que hubo que gestionar también son las demandas colectivas. Y acá comparto con Daniel y con Susana, más allá de la empatía que tiene la población con el personal de salud, que muestran realmente una empatía por el trabajo que se está realizando, hubo muchos reclamos en domicilio. Como dijo Susana y Daniel, no es lo mismo atender en el sanatorio que atender a nivel domiciliario, donde los filtros que tenemos a nivel sanatorial desaparecen y el filtro o el elemento de choque es el médico que va a asistir al domicilio. Y se encuentra con un escenario muchas veces de apoyo, pero en otras ocasiones hostil, ¿no? Nosotros, en varias oportunidades, a los médicos que asistían el equipo COVID, que en realidad fueron 2 médicos en la lista de suplentes, porque ningún médico titular quiso asistir pacientes COVID, dado el estrés y la ansiedad que generó y el miedo que generó esta pandemia, lo filmaron y subieron las filmaciones a las redes, igual que pasó con enfermería. Y en muchas situaciones los acosaban, generando por qué la persona que estaba infectada estaba trayendo la enfermedad a la cooperativa de vivienda donde ellos iban a asistir. Entonces, más allá de la parte positiva que tuvo esta pandemia en el apoyo al equipo sanitario, creo que sí, hubo mucho acoso. Hay un acoso importante al personal que trabaja con los equipos de protección. Eso genera mucho miedo en la población, y mismo en la familia, cuando van a asistir al paciente sospechoso de COVID o en el caso COVID positivo. Yo quiero agregar otro elemento más que me parece importante. Nosotros, en esta pandemia de información también que hemos tenido, recibimos la información de los expertos, ¿verdad? Pero en realidad, no sé si todos coinciden conmigo, más allá de la información de los expertos, la falta de experiencia clínica en el tratamiento de una enfermedad desconocida, es muy difícil transmitir. Entonces, nosotros creo que lo más importante es que más allá de las dificultades que hemos tenido hasta ahora, estamos generando experiencia clínica. Y eso no es menor, porque es nuestra experiencia. Como decía Daniel, en un sistema de salud robusto, que nos ha permitido poder asistir en forma, en muchos casos, diaria a pacientes COVID, que en otros países se tendría que asistir en un sanatorio, ¿verdad? Creo que esta experiencia clínica nos va a ser diferentes, y por eso quería mostrar algunas de las reflexiones en la última diapositiva que quisiera transmitir. Que a partir de esta experiencia nosotros debemos generar cambios. Tenemos que generar cambios y seguramente se van a dar. Y uno de los cambios son las prácticas más seguras, porque hoy todo el mundo, cuando va a asistir un paciente, se lava las manos, cosa que en muchas situaciones no lo hacía antes. Estamos mucho más conscientes de los riesgos que tenemos y de la función que cumplimos.
Entonces, no solo el conocimiento del experto, sino también de que cada uno de nosotros estamos haciendo nuestra parte en esta pandemia. Si bien hay un reconocimiento por parte de la sociedad de los trabajadores de salud, me parece que los médicos igual todavía seguimos siendo prisioneros de algunos fallos que tenemos en el sistema, que requieren soluciones, y que en esta pandemia se han puesto en evidencia. Entonces tenemos de tratar de comunicarnos mejor, de trabajar mejor en equipo, porque de eso de alguna manera creo que en esta segunda etapa que estamos viviendo, la primera etapa de ansiedad y de miedos y de vulnerabilidad, pasamos una etapa de, gracias a mejorar esas prácticas más seguras, de tranquilizar el equipo, de trabajar más conscientemente y de mejorar la comunicación. Nada más. Si les parece, pasamos ahora a las preguntas. Yo tengo dos preguntas, una para cada uno de ellos, que me gustaría formular. Primero quiero preguntar a la doctora Stolovas, ¿cómo podemos, en esta situación actual que estamos viviendo y con el escenario que los colegas han presentado en cada una de sus instituciones, hacer prevención de riesgos ocupacionales? Parece más, por lo que contaron, salvo por los dos internados de Daniel, del equipo de Daniel, el impacto ha sido más como en la esfera psicológica y anímica del personal, pero cuando uno mira las comunicaciones también ve que en un momento de 500 infectados, 100 llegaron a ser del personal de la salud. Entonces, quiero preguntarle a la doctora Stolovas, ¿cómo podemos prevenir riesgos ocupacionales en esta situación sanitaria en particular? Y a continuación al doctor D'Apueto, ¿cómo podemos apoyar al personal sanitario para reducir el impacto emocional de esta pandemia? Bien. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias en nombre del Departamento de Salud Ocupacional por la invitación. Para nosotros es un tema muy importante, el tema del abordaje desde la mirada de la salud en el trabajo, y para nosotros esto no es distinto al análisis de otros riesgos en el trabajo. Lo que pasa que, lógicamente, lo que involucra esta pandemia, la incertidumbre y todos los sentimientos, no solo por la repercusión en lo biológico, sino, lógicamente, en la salud mental, genera un impacto mucho mayor a todo el colectivo laboral en el área asistencial. Nosotros cuando abordamos estos temas, los temas de salud en el trabajo, es bien importante caracterizar ese riesgo e identificar ese riesgo como tal, esto es, en qué distintos escenarios y en qué contextos se dan. Nosotros, desde nuestra área, desde nuestra disciplina, definimos que para caracterizar un plan de prevención de salud en el trabajo, existen una serie de pautas y medidas que hay que adaptar a cada escenario, a cada situación, pero básicamente lo primero de todo son medidas desde lo administrativo, medidas de la organización, es caracterizar lo que nosotros llamamos ese proceso laboral. En qué condiciones se organiza, en qué contexto se va a dar, qué riesgos surgen de él, y luego que se definen y se organiza y se administra ese riesgo. El segundo paso como tal en el plan de prevención son las medidas de ingeniería, medidas del ambiente de trabajo, de forma tal de disminuir el contacto o situaciones de exposición, y siempre pensar que el último recurso es el elemento de protección personal. No es suficiente tener un elemento, sino que usarlo adecuadamente, entrenar, pero siempre pensando que es el último recurso como un plan en el plan de prevención de salud en el trabajo. Y además nos parece también que una manera también de generar una intervención en salud y para disminuir toda esta carga emocional que genera, es brindarle la participación a todos los involucrados,
que formen parte y se integren en la elaboración de estos protocolos, que transmitan permanentemente sus experiencias, y entendemos que también como instrumentos generadores de estos planes de prevención debería ser la propia participación del colectivo laboral involucrado y también los servicios de prevención y salud en el trabajo. En particular, a nivel país y en el marco además de esta pandemia, el Consejo Nacional de Seguridad e Higiene, la CONASAT, el Consejo Nacional de Salud en el Trabajo, que es un ámbito tripartito, definió la importancia que existieran protocolos en los ámbitos de trabajo y que además estos protocolos fueran como tal consensuados por las comisiones bipartitas de salud y seguridad y por los servicios de prevención y salud en el trabajo. Esto es un marco genérico, pero bueno, de cada punto se puede seguir desarrollando. Le doy la palabra al profesor D'Apueto y después, si quieren, desarrollamos alguno de estos puntos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Gracias al profesor amigo Henry Cohen por el trabajo que está haciendo todo el equipo de ECO en todo este tiempo. Un saludo a compañeros de generación, está ahí Daniel, y compañeros de trabajo en la medicina interna, y a todos los miembros de la sociedad, de la cual supe ser secretario cuando Julio César Peirano, lamentablemente fallecido, era el presidente. Así que me unen lazos afectivos a la Sociedad de Medicina Interna. Bueno, han dicho cosas muy importantes y desde la práctica, desde la experiencia, esto de que decía la autora Espósito, de que hay que generar experiencia y mantener la capacidad de reflexión sobre la experiencia me parece fundamental, y los tres expositores hablaron de su experiencia. Entonces, estos meses han sido meses muy difíciles para todos. Desde el comienzo del primer caso, de la declaración de emergencia sanitaria, al momento que, como decía la autora Pereira, ¿dónde está la pandemia? Hemos quedado un poco como en falsa escuadra, como un poco desconcertados. Los primeros días fueron de una alarma tremenda, y creo que todos supimos responder de manera muy, muy adecuada. Todos, toda la comunidad, toda nuestra sociedad, los que decidieron quedarse en casa, los que aceptaron todas las restricciones, incluso las económicas, todas las propuestas de solidaridad, realmente han hecho que creo que algo tuvo que ver con la situación que estamos viviendo hoy en día. Ahora, ¿cuál es la situación que estamos viviendo hoy en día? Al principio, el temor a lo desconocido. Piensen que la primera teleclínica ECO sobre equipos de protección personal fue a la semana de conocido el primer caso. La primera teleclínica sobre impacto emocional fue a las 2 semanas. O sea, se puso en marcha toda una serie de mecanismos para prepararnos. El miedo era el nerviosismo, la incertidumbre. Este virus era desconocido y sigue siendo desconocido, es rápidamente cambiante, y en realidad nadie sabe bien qué es lo que nos espera y qué es lo que hay que hacer. O sea que vamos a tener que vivir con una dosis alta de incertidumbre durante bastante tiempo. Ahora, entre la incertidumbre, el miedo y la ansiedad hay diferencias. La incertidumbre la podemos manejar. El miedo lo tenemos que reconocer y saber que es parte de nosotros. La ansiedad es lo que tenemos que evitar, porque ahí ya estamos en un nivel de malestar y de sufrimiento que exige entonces la intervención psicológica. La intervención psicológica puede ser en distintos niveles. La intervención psicológica puede ser un compañero que se acerca a uno a apoyarlo y acompañarlo, o la intervención psicológica puede ser la intervención de especialistas en salud mental como psicólogos o psiquiatras. Tenemos que estar entonces atentos a observarnos nosotros y a observar a nuestros compañeros, y cuando digo compañeros me refiero a los médicos, a las médicas, y también me refiero al personal de salud que trabaja en los equipos, ¿verdad? Todos tenemos que estar en este momento muy atentos a lo que estamos viviendo y saber reconocer nuestros miedos,
saber reconocer que el miedo nos pone muy irritables y se abrió en varios momentos de agresividad, de hostilidad, de enojo, de acoso, y realmente todo eso hubo. Y seguramente va a seguir habiendo. Esto parecía que iba a ser una gripe, obviamente no es una gripe, y obligó a todo un replanteo de la forma de asistir. Me gustaba mucho estos puntos, ¿no? Contener, mitigar, comunicar, gestionar y generar experiencia. Me gustó mucho también esto de encuentros que planteaba Daniel. Y me gustó mucho también lo que decía Pepi Pereira en cuanto a trabajar juntos y cómo lograron armar un equipo donde los dos pilares eran la médica y la licenciada en enfermería. Todas estas estrategias son las que se recomiendan para mitigar los efectos psicológicos de la pandemia. O sea, simplemente recojo lo que ustedes dijeron. Tengo acá una revisión, porque aparte en esto han salido revisiones, así como salieron infinidad de protocolos, salieron infinidad de revisiones, todas los que necesitaban publicar aprovecharon, porque todas vienen con la última frase que dicen, bueno, esto fue hecho muy rápido y puede tener muchos defectos, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, en una revisión sobre estrategias de intervenciones psicológicas en las epidemias SARS 2003, MERS 2012 y ébola 2014, publicada en el New England Journal of Medicine. Obviamente la revisión de trabajos no eran anglosajones, eran trabajos de la gente que estuvo en esas epidemias, o sea, básicamente chinos. Entonces, fíjense, problemas psicológicos. Y empiezan intervenciones individuales y factores del servicio. Cuando uno lee las intervenciones individuales, dice, sistema personal, compañeros, un sistema de personal de compañeros para apoyar las medidas de precaución. O sea, apoyarse en los pares, en los compañeros. Suficiente descanso, oportunidades para reflexionar sobre los efectos del estrés y mayor apoyo de familiares y amigos. O sea que acá no hay ningún psicólogo ni ningún psiquiatra. ¿Ah? Y después empieza con factores del servicio. Y entonces dice comunicación e información, capacitación y educación, directivas claras en la aplicación de los protocolos, suministro suficiente de equipos de protección, rediseño de procedimientos, mejorar la seguridad, reducir la densidad de pacientes en salas, o sea, ámbitos saludables de trabajo. Todavía no aparece ningún psicólogo ni ningún psiquiatra. Más bien que tendríamos que llamar a Nurit para que ayude a todas estas cosas. Después dice, y cuando empieza con lo psicológico propiamente, dicho, reconocimiento de los esfuerzos, o sea, feedback positivo, capacitación para tratar de identificar respuestas, o sea, capacitarnos nosotros para identificar nuestros propios problemas psicológicos y los de los compañeros, minimizar el tiempo de cuarentena, y recién ahí ponen intervenciones psicológicas. Entonces yo, que estaba leyendo ávidamente el artículo, me pongo a revisar en toda la bibliografía intervenciones psicológicas. ¿Saben lo que dice? Escuchar. La única intervención psicológica aprobada es escuchar. Escuchar, bueno, distintas formas de escuchar, ¿no? Hay un protocolo de la OMS de ayuda psicológica inmediata en cuestiones de desastre, que es un protocolo muy sencillo que lo puede aprender cualquier trabajador de la salud, a intervenciones obviamente más específicas cuando ya estamos en un nivel de trastorno, ¿no? ¿Qué nos ha pasado en el hospital de clínicas? La primera semana nosotros armamos, ya el lunes, digo, como departamento de psicología médica, voy a hablar primero, habíamos armado un protocolo de guardias y de actividades y de quiénes iban a estar a distancia, bla, bla.
Uno de los profesores nos increpó y nos dijo, ustedes tienen que estar acá todo el tiempo porque lo que se viene es horrible y tienen que estar acá al lado de nosotros. Y nosotros dijimos, estamos al lado de ustedes, pero también dentro de nuestras posibilidades. Pero fue muy enérgico la demanda. Creo que nos motivó mucho, nos motivó a todo el equipo a decir, realmente vamos a tener que ponernos a tiro porque lo que se viene es tremendo. O sea, tener que decidir quién se conecta a un respirador o no, tener que decidir a quién se dializa o no, tener que, cosa que en las catástrofes se hacen, pero que nosotros acá, afortunadamente, nunca hemos tenido que hacer. Con el correr del tiempo, esta exigencia ha ido calmándose y entonces tenemos equipo. El otro día una profesora de medicina decía, guárdenlos a ellos porque ellos nos van a tener que ayudar a nosotros cuando la cosa se ponga brava. Pero por suerte todavía no se ha puesto brava. Hemos detectado que, lo que voy a decir es obvio, cuando esto cayó como una bomba, cuando esto cayó en una bomba, en equipos que tenían capacidad de afrontar situaciones y de resolver problemas, las cosas se procesaron bien. Cuando esto cayó en equipos que ya eran disfuncionales, la tormenta perfecta. ¿Ah? O sea, es así para todos los factores de estrés, ¿no? Si uno aumenta los factores de estrés y uno tiene mecanismos, el equipo y las personas que los integran tienen niveles de bienestar adecuados y tienen capacidad de afrontamiento de situaciones críticas, las cosas transitan. Pero si el equipo ya tenía falla de funcionamiento, lo que esto puso de manifiesto, como decía alguno de los 3 expositores, fue poner fallos en el sistema y fallos en el funcionamiento de los equipos, lo cual no tiene que dejar como enseñanza que tenemos que mejorar notablemente temas del funcionamiento de los equipos, que no es solamente el cuidado de las condiciones de higiene, todos hemos aprendido a lavarnos las manos, sino también de comunicación interna de los equipos y de vínculos. El tema de la adhesión a los protocolos, eso es un problema, creo que lo mencionaba Daniel. El tema de la adhesión a los protocolos de los médicos no es nuevo. Hay artículos que hablan de las dificultades que tienen los médicos, que tenemos los médicos, de adherir a los protocolos. Hablan de inercia terapéutica. O sea que en realidad somos tan reacios a adherir a cambios como son los pacientes reacios a adherir a los tratamientos. O sea que cuando hablamos de adhesión a los tratamientos, tenemos que hablar de adhesión a los tratamientos de los pacientes y de adhesión a los protocolos de los médicos. ¿Tá? Que en general tendemos a creer que como lo hacemos nosotros es la forma correcta y lo que nos recomiendan otros, dudamos. Si encima la institución no genera confianza, genera inseguridad, y surgen las ideas un poco persecutorias de que me están diciendo que usted use la mascarilla quirúrgica porque no quieren gastar en el N95, estamos fritos. ¿Ah? Aprovecho para decirles, no sé si vieron el documental de la BBC Mundo sobre el tema del Mortimer y de la evacuación y de la atención que se hizo, se lo recomiendo, está espectacular. Hay médicos del británico y médicos del CASMO y hablan también autoridades. Y ninguno de ellos se contagió y todos venían con una cara de satisfacción y de motivación y de reconocimiento que eran fantásticos. Uno de los intensivistas del británico dijo, miren que yo soy duro, tengo fama de duro, pero lloré. O sea, y realmente los intensivistas tienen la piel dura, ¿no? Y bueno, nosotros también aprendemos a tener la piel dura. Entonces, por lo pronto, pero todos ellos estaban confiados que lo que estaban haciendo estaba bien y a su vez tuvieron mucho reconocimiento. Y a eso voy ahora. La otra cosa que se hizo en el Hospital de Clínicas, se había formado recientemente con la llegada del nuevo director de la Escuela de Graduados, una comisión asesora en bienestar de residentes y posgrados que tuvo que salir corriendo a establecer intervenciones para apoyar a los residentes, que son los que están en la primera línea, ¿no? Obviamente no se puede tener R1 bancando la atención de los pacientes en esta situación. Y hay que tener también cuidado con los residentes que están más avanzados también. El tema del estigma y la discriminación.
voy a hablar ahora de la experiencia que tuvimos en esta temporada en el programa de bienestar profesional del Colegio Médico, del cual tengo el gusto de ser el coordinador. Tuvimos un aumento de las consultas y, bueno, algunas de las consultas venían por aumento de la ansiedad, otras por el consumo de benzodiazepinas. Ya saben que los médicos tenemos una prevalencia de consumo problemático de benzodiazepinas que es muy alto, y algunos colegas se preocuparon porque, o sea, no estaban pudiendo dormir. El insomnio, como decía la doctora Pereira, fue una queja muy frecuente, no podían dormir y seguían aumentando el consumo de benzodiazepinas y no estaban siendo efectivos. Tuvimos alguna recaída de consumo de sustancias ilegales, o sea, colegas que estaban en tratamiento y que tuvieron recaídas, y seguramente mucho tuvo que ver esto. Y tuvimos colegas que desarrollaron algún trastorno por discriminación y estigma. Hubo discriminación y sigue habiendo discriminación. Y está esa paradoja. Por un lado se aplaude, por otro lado se discrimina y se es hostil. ¿tá? La gente puede tener desconfianza si los equipos de salud están haciendo las cosas bien, y ante cualquier duda, obviamente, va a salir la rabia, el enojo, ¿no? La inseguridad. Y también la discriminación. ¿no? El miedo sumado al miedo de los propios médicos de ser vectores de transmisión a sus familias. ¿no? Por último, y para no... por último, quiero mencionar un tema de un artículo que salió hace unos días, y que lo dejo como una cosa curiosa para que lo observemos en nosotros. El artículo se llama Síndrome de Burnout Interrumpido. Ustedes saben que en Estados Unidos en los últimos años se viene hablando de la epidemia de burnout. El nivel de desgaste laboral de los médicos en Estados Unidos es altísimo y tiene como consecuencia el tipo de sistema de salud que tienen y el tipo de manejo de la historia clínica electrónica, que es absolutamente tirano. Porque la historia clínica electrónica no es un registro clínico, sino que es un registro administrativo, en su mayor parte, ¿no? Que hace que la institución y los médicos cobren, y si no lo hacen, es una falta tremenda. Bueno, entonces decía, de alguna manera la epidemia del COVID-19 interrumpió la epidemia del desgaste laboral. Y esto se explicaría por algunas cosas que tendríamos que observar en qué medida también pueden estar pasando en nosotros. Una, la motivación. Hemos recuperado la motivación de ser profesionales de la salud, para hablar en general, y de médicos en particular. Hemos descubierto que aquello que nos guió en nuestra primera decisión cuando entrábamos a la facultad, aquella vocación en ciernes de humanismo, de ayuda a los demás, de servir a la comunidad, eso en este momento ha tomado una dimensión especial. Y eso es un factor motivador, desde adentro, lo que llaman la motivación intrínseca. Pero también está la motivación extrínseca, que es el reconocimiento. La BBC Mundo haciendo un documental sobre los médicos uruguayos. Bueno, el sistema de salud que está respondiendo, lo que decía Daniel, esto nos pasa porque tenemos un buen sistema de salud, con un énfasis en la medicina ambulatoria. Bueno, todo eso es una motivación extrínseca. Y la otra cosa que también está actuando es el sentido de la competencia, o sea, la revalorización del conocimiento médico. Se habla de los académicos, tenemos a uno presente, el doctor Cohen, la comisión de académicos, se habla de la hora de la ciencia, pero también se habla de la hora de las profesiones de la salud, y eso nos da una sensación de competencia y de autonomía. ¿tá? En este momento nadie nos puede decir a nosotros lo que tenemos que hacer, porque en este momento los que más sabemos somos nosotros. Y cuando no sabemos, somos los que estamos capacitados para ir a buscar la información adecuada. Entonces, me parece que están estas dos cosas. Realmente, en este momento no sabemos qué nos espera. Y bueno, y tendremos que ir enfrentando en las próximas semanas o meses esta incertidumbre. Adriana quería hacer, no sé si una pregunta, una reflexión. Adriana, ¿estás por ahí? Buenos días.
Bueno, sí, eran muchas cosas, ahora escuchaba a Juan y creo que también iba un poco de la línea más allá de la visión más médica y en la salud ocupacional. Bien como dijo la profe Nurit, ¿cómo podemos nosotros prevenir los riesgos? Y bueno, evaluación del riesgo, que en este caso dificulta un poco porque nos tenemos que manejar con lo que aparece por ahí, lo que nos van contando. Creo que la evaluación del riesgo la podemos hacer directamente y la más importante es con los compañeros que están trabajando actualmente, ver sus opiniones, ver sus saberes que han adquirido, la adquisición de saberes, tanto de los compañeros que están en el día a día como los que están organizando el sistema, hacer reflexiones y ver cómo empezamos a caminar. Ya tenemos algunas cosas, vemos que lo organizacional ha sido el gran orden cambiado en esta pandemia, la organización del trabajo, desde lo que va. En lo referente a cómo organizarnos frente a esta enfermedad, ¿no verdad? Quiénes van, quiénes no, población vulnerable, sino, me refiero a ese tipo de organización, sino que va a, como ya hablamos una vez, en los riesgos de salud ocupacional, de esta pandemia para todas las ramas de actividad y no solo los compañeros de la salud, es que se empieza a generar otro tipo de miedos ahora también, ¿no? Primero la incertidumbre, como estamos, ¿y ahora dónde está? Bueno, no sabemos, todavía nos queda todo el invierno. Ahora, hay otro miedo que debemos estar valorando, son las fuentes de trabajo. No es menor, hay que decir las cosas como son. Hay una telemedicina de por medio, consultas telefónicas, yo no veo al paciente. Hay un montón de incertidumbres y formatos de trabajo que han cambiado. Por lo tanto, la capacitación, la escucha, el trabajo en equipo, como decía recién el profesor Dapueto, el trabajo en equipo, escuchar, analizar y hacer caminos comunes. A ver, no van a inventar la pólvora los gerentes o las autoridades, nos van a dar lineamientos, pero en la cotidianidad, en el trabajo de cada institución y de cada equipo hay que encontrar los métodos en cada equipo. Los servicios de salud de trabajo tienen que tomar un rol más preponderante acá. A ver, yo pregunto en qué institución los servicios de salud de trabajo estuvieron hablando de que a nosotros, como dijo Nurit, la última medida que tomamos de barrera es el equipo de protección personal. Y acá se tomó como primero. Nadie quita la importancia que tiene. Pero capaz que si hubiéramos empezado a hacer análisis de los riesgos, como hacemos nosotros habitualmente, vamos a ver que el último riesgo que tenemos como para asociar, más allá de que va de la mano de todos los demás, es el equipo de protección personal. Sin embargo, se giró todo alrededor del equipo de protección personal. Mientras tanto, nos asustamos. Salimos a trabajar. Mientras tanto, vimos qué le pasaba a los... Mientras tanto, los titulares se fueron y dejaron a los suplentes. Eso denota ya algunas cosas, como ese apuesto del quehacer médico, ¿no? Pero en principio hay que evaluar siempre el riesgo del factor de riesgo, que en este caso es el COVID, ¿no verdad? Tenemos que tomarlo, porque no conocemos otra cosa, tenemos que tomarlo como un elemento importante. Ahora bien, después tenemos que analizar todo el entorno, que se gira todo el factor de riesgo que aparecen en esta situación. Pero sin participación de los trabajadores, sin la escucha a los equipos de salud que están en la calle, yo creo que han demostrado acá todos los que han planteado justamente la experiencia que han adquirido de esa escucha, ¿no verdad? De la escucha de la gente que está en la cotidianidad, que es la que ve el ensayo, la que hace el ensayo rol en esto, la que ve las fortalezas, las debilidades también fuera de la institución y de la sociedad. Eso es un tema aparte, daba mucho, porque lo que decían hoy, la discriminación está descrita en muchísimos artículos, ¿no verdad? El desgaste emocional está descrito, más allá que me llamó la atención eso que se ha puesto ahora, porque no lo tenía registrado, así que lo tendré que leer. Digo, pero sí se ha visto
plantean algunos artículos en Lancet, hechos en One inicialmente, que bueno, que lo que mostraron fue un síndrome de desgaste emocional en los trabajadores. Son situaciones distintas que se han presentado en Uruguay, pero no sabemos. Y ahí está la incertidumbre esa, ¿qué va a pasar? Entonces, también nosotros en salud ocupacional estamos requiriendo y aprendiendo en este tránsito. Pero si no consideramos un equipo a un servicio de salud de trabajo trabajando en equipo con otras especialidades, que no sea solo el médico laboralista, sino que en este caso el equipo necesita de otros técnicos, de otras áreas, porque el gran riesgo es organizacional, y lo organizacional tiene un riesgo psicosocial importante. Si no trabajamos con gente, con psicólogos, no vamos a andar mucho. Psiquiatras. ¿Está? Es un trabajo en equipo. Eso lo quería redondear un poco, ¿no? Disculpen, la capacitación que muchos la han hecho y la participación del trabajador, que ya lo dije, son como las líneas estrategias. Participar, capacitemos, escuchemos al trabajador, escuchemos su experiencia, transformemos esa realidad. Si no, si nos vamos a quedar yo acá mandando a los trabajadores, no corre. Entonces, tenemos que tener una comunicación más transversal. También en este sentido. Nada más. Muchas gracias, Adriana. Y ¿no? Ya nos estamos quedando cortos de tiempo, así que les voy a pedir a Juan y a Nurit en un minuto una reflexión, y creo que a todos nos preocupa lo que un poco ya lo hablaste, Juan, es esa ambivalencia que sentimos los profesionales. Por un lado nos aplauden, pero por otro lado hay un nivel de violencia en los pacientes, mismo en el resto del equipo, que nos preocupa y nos preocupa mucho. Una reflexión final. Bueno, lo primero que tengo que hacer es felicitar a todos los que están trabajando en la primera línea y poniendo el cuerpo en esto. Eso es la primera reflexión. Segundo, sabemos que estamos en este momento expuestos a riesgos psicosociales. Lo primero que tenemos que hacer es autoobservarnos para poder detectar en nosotros cuando estamos experimentando las respuestas dentro de niveles aceptables de estrés y cuando estamos entrando en niveles problemáticos, ¿tá? Cuando nos estamos poniendo irritables, cuando nos cambia el ánimo, cuando estamos aumentando el consumo de benzodiazepinas, cuando estamos aumentando el consumo de alcohol, cuando estamos teniendo dificultades para dormir, y en ese caso pedir ayuda, primero al compañero y también ayuda de profesionales de la salud. Saber que los equipos necesitan mucho trabajo interno en este momento, que las respuestas de hostilidad, de agresividad, de enojo, bueno, son parte del proceso de adaptación, lo cual no quiere decir que haya que tolerarlas, pero hay formas de manejarlas. En fin, todas las cosas que se han puesto en marcha están siendo efectivas, y en la medida que sigamos reflexionando sobre la experiencia, le vamos a ir encontrando la vuelta a los problemas a medida que surjan. Primeramente, bueno, aprovechar esta instancia que hemos tenido de reflexión, que también esta misma instancia se haga en los distintos espacios de trabajo, aprovechando, bueno, este nuevo posible escenario, donde, como decía al inicio, es bien importante también la participación de todos los involucrados como una intervención adicional, que también genera de alguna manera alivio, no solo contar lo bueno o lo malo sucedido en el trabajo, y saber que pensar en estos riesgos, como decían el resto de los compañeros,
es pensar en una mirada no solo involucrando al participante activo trabajador, que es nuestro colega, nuestro compañero, sino también en otras disciplinas que integran todo este proceso. Y hay otro tema que no es menor, acompañando también a lo que decía Juan, vinculado no solo a nuestro estado de ánimo como tal, sino los tiempos de trabajo y descanso, que eso también es relevante, porque lógicamente todo esto nos genera una sobrecarga adicional, también nos genera mayor fatiga, y nos parece importante también cuando pensamos como estrategia inicial de todo este proceso lo vinculado a lo administrativo, a la organización, los tiempos de trabajo y descanso, sabiendo que también está todo el tema familiar, que también genera sobrecarga por esta mirada también quizás de género, ¿no? Que los niños y nuestros hijos también no están en nuestras casas. Entonces, como que todo se complejiza y creemos que esta reflexión, bueno, tiene que seguir, es necesaria para construir en forma colectiva y que, bueno, que se siga construyendo también en los distintos espacios de trabajo. Y nosotros, bueno, desde el Departamento de Salud Ocupacional estamos a las órdenes si es que necesitan algún asesoramiento puntual. Y muchas gracias, en nombre del departamento, agradeciendo a todos los que participaron, a ECO por la organización, y bueno, sigamos adelante. Bueno, nosotros agradecerles a todos los que se conectaron, obviamente a nuestros invitados y a nuestros co-coordinadores, que ha sido un lujo, y le voy a dar la palabra al profesor Cohen, que sé que ha participado con nosotros toda la actividad. Profe, ¿anda por ahí? Estoy acá, sí, con el placer de compartir contigo, Andrea, felicitarte por la presidencia de la sociedad, por los trabajos que están haciendo, agradecerte a ti y a los demás integrantes de la comisión directiva, a mis amigos de las 2 cátedras que participaron, que siempre lo hacen con generosidad y brillantez, a todos los que se conectaron. Hoy entre hoy y mañana va a estar el video, igual que todos los demás anteriores, en el canal de YouTube del Proyecto ECO. En día 2 de junio, sí, en la mañana, tendremos una clínica ECO muy importante, conmemorando el Día Mundial sin Tabaco, que creemos que es realmente trascendente y que invitamos a todos a participar y a difundirlo. Así que muchísimas gracias, y como tú al principio agradeciste a ECO por tener las puertas abiertas para ustedes, es al revés, somos nosotros que le agradecemos a las sociedades, a las cátedras y a todos los que se conectan permanentemente de hace prácticamente 6 años de todos los rincones del país, que crean y que confíen en ECO y que las puertas estarán siempre abiertas. Bueno, hasta muy pronto, cariños a todos.